Buenos días, hoy con Tamara Salazar, Rocío y Romina Fuentes y Daniela Marín vamos a dar a conocer la capacidad calorífica del agua y algunas de sus características. Nuestro objetivo es que ustedes conozcan la capacidad calorífica y el calor específico del agua, que los comprendan y sepan su importancia. Pero antes de comenzar, necesitamos saber a qué corresponden los siguientes conceptos, ya que son indispensables para comprender nuestro tema. Capacidad calorífica, en simples palabras, corresponde a la cantidad de calor necesario para cambiar la temperatura de cualquier sustancia aumentando en 1 grado Celsius. Esta dependerá de la cantidad de materia o masa que exista en cada situación. Un ejemplo de esta es si tenemos un vaso de agua y una piscina de agua, será mucho más fácil y rápido calentar el vaso con respecto a la piscina si le estamos aplicando la misma cantidad de calor, ya que el vaso de agua va a tener una capacidad calorífica mucho menor que la piscina. Para calcularla, se debe dividir la cantidad de calor suministrado en el cambio de temperatura que experimentó la sustancia, que se calcula restándole la temperatura inicial a la temperatura final del proceso. En el sistema internacional se usa la medida julios, que es una unidad de energía, dividido en Kelvin, una unidad de temperatura. Para esto también aparece otro concepto con un nombre muy similar, pero no debe ser confundido con el anterior porque no son lo mismo, que es la capacidad calorífica específica o calor específico. Este consiste en la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura en 1 grado centígrado de una unidad de masa de una sustancia, como lo es 1 gramo o 1 kilogramo, por lo que esto corresponde a una constante de cada material o sustancia. Esta propiedad no se verá afectada por la cantidad de masa, o sea, si yo tengo un recipiente con 20 kilos de agua y otro con 80 kilos de agua, en el mismo estado físico y en las mismas condiciones, ambos tendrán el mismo valor de calor específico. La importancia de la capacidad calorífica del agua es la mantención de una temperatura uniforme. Esta se logra apreciar en distintos aspectos, como por ejemplo en el clima, ya que a través del agua de los océanos se logra regular la temperatura del planeta. Por ello, a pesar de que en otros lugares del país hayan altas temperaturas, aquellas zonas cercanas al mar se encontrarán con climas no tan calurosos, porque gracias a la alta capacidad calorífica del agua se requiere mucho calor para subir su temperatura. Pero cuando estamos en invierno el proceso es al revés, ya que la temperatura del agua no baja tan rápido y mantiene un clima menos frío en el invierno. También otro aspecto en donde se encuentra presente esta importancia es en los animales de sangre caliente, debido a que usan el agua para distribuir el calor por su cuerpo. El agua se mueve de lugares calientes a lugares más fríos, lo que permite al cuerpo mantener una temperatura constante. El calor específico. El calor específico o capacidad térmica específica es la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Por lo tanto, es la razón entre la capacidad calorífica del cuerpo, Q partido en delta T, y la masa del cuerpo. El calor específico se denota con la letra C minúscula. La fórmula sería C es igual a Q, que es calor, partido por masa por delta T. Si delta T es positivo, la temperatura aumenta. Si Q es positivo, se gana calor, y si Q es negativo, se cede calor. Cuanto mayor es el calor específico de las sustancias, más energía calorífica se necesita para incrementar la temperatura. Si el calor específico es grande, la sustancia tarda más en calentarse. Por ejemplo, se requiere más energía para incrementar la temperatura de un alambre de cobre que para uno de plata de la misma masa, ya que el cobre posee un calor específico mayor que el de la plata. El calor específico del cobre es 0,093 calorías partido en gramos por grado Celsius. El calor específico de plata es 0,056 calorías partido en gramos por grado Celsius. Calor específico del agua. El calor específico del agua es 1 caloría partido en gramos por grado Celsius. Esto quiere decir que se necesita 1 caloría para que 1 gramo de agua eleve su temperatura 1 grado Celsius. Debido al elevado calor específico del agua en relación con otras sustancias, la temperatura del agua no cambiará mucho cuando absorbe o pierde una cantidad dada de calor. El calor específico del agua, al igual que muchas de sus otras propiedades, se debe al enlace de hidrógeno. El calor debe absorberse para romper los enlaces de hidrógeno, y el calor debe liberarse cuando se forman los enlaces de hidrógeno. Una utilidad e importancia del calor específico que hay que aprender es que a través de este se puede obtener un nivel exacto para la desintegración, reacción o evaporación en las intervenciones químicas de las composiciones orgánicas como los hidrocarburos, los cuales
son reactivos ante el calor y pueden cambiar su tamaño o textura. El valor del calor específico del agua es muy alto comparado con las demás sustancias. De hecho, es el mayor que existe. Esto se puede ver al exponer una jarra con agua y un pedazo de metal al sol. Ambos aumentarán su temperatura, pero en relación a la cantidad, el metal va a haber aumentado muchísimo más que el agua de la jarra, dándole la propiedad de poder absorber calor sin variar su temperatura rápidamente. Este alto valor tiene relación con el actuar del aumento de temperatura. Para que una solución incremente su temperatura, sus moléculas deben estar vibrando. En el caso del agua, sus moléculas están ordenadas por puentes de hidrógeno, como hemos visto, los cuales corresponden a su estructura intermolecular y son una interacción entre el átomo de hidrógeno y el de oxígeno. Estas uniones son las que impiden que vibren con gran facilidad, ya que el calor debe romper estos enlaces y luego comenzar a acelerar las moléculas, haciendo necesario una gran cantidad de energía para cambiar la temperatura del agua. Este valor va a variar dependiendo del estado en que se encuentre la materia. Es decir, el agua en estado líquido tendrá un calor específico distinto a que si está en estado sólido o gaseoso, debido a que la estructura molecular particular de cada estado físico va a afectar la propagación del calor dentro de la sustancia. También incidirá en el valor la presión atmosférica, con la relación a mayor presión, menor calor específico. El valor de este en condiciones normales, es decir, una temperatura de 0 grados Celsius y con una presión de 1 atm, es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius en estado líquido. Es decir, se necesita una caloría, que es la unidad para medir la energía, para que un gramo de agua en estado líquido incremente su temperatura en 1 grado Celsius. En estado gaseoso es de 0,5 calorías sobre gramo por grado Celsius y en estado sólido el agua tiene un calor específico de 0,5 calorías sobre gramo por grado Celsius. Equilibrio térmico de las sustancias. Una característica del calor específico es que las sustancias se encuentran en un equilibrio térmico si igualan su temperatura. Por ejemplo, cuando hay un vaso con agua y se le vierte un vaso con hielo, el hielo ganará la misma cantidad de calor que el agua perderá. Ahora veremos un video para aclarar un poco más los conceptos de capacidad calorífica y calor específico, junto a una simulación que representa cómo actúa la capacidad calorífica del agua. Vamos a ver los conceptos de capacidad calorífica y calor específico. La capacidad calorífica de un cuerpo es la razón entre la cantidad de calor Q suministrado y el correspondiente aumento de temperatura delta T del cuerpo. Claro, cuando le suministramos calor a un cuerpo, este presenta un aumento de temperatura. Entonces, como dice la definición anterior, capacidad calorífica de un cuerpo es igual a la razón o al cociente entre la cantidad de calor suministrado y el incremento de temperatura. Las unidades en las cuales se expresa la capacidad calorífica pueden ser las siguientes: joules o julios sobre grado Kelvin. El calor se mide en julios y la temperatura se mide en grados Kelvin en el sistema internacional. Grado Kelvin es la unidad de temperatura en el sistema internacional, así como julio o joule es la unidad de energía y también de calor en el sistema internacional. También podría expresarse en calorías por grado centígrado o grados Celsius, o también podría expresarse en BTU. Recordemos que es la unidad térmica británica por grado Fahrenheit. Entonces, en cualquiera de estas unidades se puede expresar la capacidad calorífica de un cuerpo. Por otro lado, tenemos que el calor específico de la sustancia o material del que está constituido un cuerpo es la razón entre la capacidad calorífica del cuerpo, es decir, Q sobre delta de T, y la masa del cuerpo m. Se denota con la letra C minúscula. El calor específico se denota con C minúscula. Entonces, tenemos que calor específico, C minúscula, es igual a la razón o el cociente entre la capacidad calorífica del cuerpo, que es Q sobre delta de T, y la masa del cuerpo. A esta m le podemos colocar denominador 1 y entonces aplicamos
la ley de extremos y medios, también conocida como ley de la oreja. En la parte de acá arriba nos queda el producto entre Q y 1. Q por 1 nos da Q. Y en la parte inferior, es decir, en el denominador, nos queda el producto entre M y delta de T, o sea, el cambio de temperatura. Esta expresión entonces es la del calor específico de una sustancia. Veamos las unidades en las cuales entonces se expresa el calor específico. Si estamos en el sistema internacional, tenemos que la cantidad de calor va en julios o joule, la unidad de masa es el kilogramo y la unidad de temperatura sería el grado Kelvin. Esas serían entonces las unidades para el calor específico en el sistema internacional. Pero una unidad o un conjunto de unidades más utilizadas, o sea, con mayor frecuencia, son las siguientes. La cantidad de calor expresada en calorías, la masa expresada en gramos y la temperatura expresada en grados centígrados. Esta unidad es más usual que esta. Entonces, con esta unidad expresamos el calor específico. De aquí podríamos entonces obtener otra definición para el calor específico que dice lo siguiente. El calor específico es la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Esta definición sale entonces de la relación que acabamos de mostrar. Cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado de temperatura la unidad de masa de una sustancia. Entonces, veamos el ejemplo del agua. El calor específico del agua es igual a 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Agua en estado líquido. Entonces, vemos que es necesario una cantidad de calor de 1 caloría para elevar en 1 grado centígrado 1 gramo de agua en estado líquido. Para el caso del hierro, el calor específico del hierro, recordemos el símbolo químico del hierro, Fe, es igual a 0.11 en las mismas unidades, 0.11 calorías sobre gramo por grado centígrado. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 gramo de hierro requiere de 0.11 calorías para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Vemos entonces que el calor específico del hierro es menor que el calor específico del agua en estado líquido. Eso significa que si tomamos una misma cantidad de hierro que de agua, por ejemplo 1 kilogramo de hierro y 1 kilogramo de agua, que corresponde a 1 litro de agua, y los colocamos sobre una estufa, entonces vemos que el hierro necesita menor cantidad de calor para elevar la temperatura que el agua. Eso quiere decir que se calentará con mayor rapidez la masa de hierro, el kilogramo de hierro, que el kilogramo de agua. Por ejemplo, puede tardar 2 minutos calentar ese kilogramo de hierro, mientras que calentar ese kilogramo de agua nos puede tardar 15 minutos. Ese es entonces el calor específico de diferentes sustancias, en este caso hierro y agua. Para terminar, tenemos que de la expresión del calor específico igual a Q sobre M por delta de T, podemos despejar la letra Q, es decir, la cantidad de calor. Simplemente pasamos esta expresión M por delta de T que se encuentra dividiendo, la pasamos a multiplicar con el calor específico y podemos organizar la expresión de la siguiente manera: M por C por delta de T. Con esta expresión, entonces, vamos a encontrar en diferentes situaciones donde se presenta transferencia de energía en forma de calor, pues vamos a encontrar la cantidad de calor transferida, que es igual, como vemos aquí, al producto entre la masa del cuerpo, el calor específico de la sustancia que conforma el cuerpo y la variación de temperatura. Si
Esta variación es positiva, es decir, si tenemos un incremento de temperatura, hablaremos de un calor suministrado o un calor que se gana. Si esta variación de temperatura es negativa, es decir, hay un descenso de temperatura, entonces hablaremos de un calor que se pierde entre comillas. Pero recordemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. En realidad lo que sucede cuando se pierde calor es que hay una transferencia de energía térmica. Bien, entonces hemos visto los conceptos de capacidad calorífica de un cuerpo y calor específico de una sustancia. Saludos cordiales. En este pequeño clip de video vamos a hacer una revisión de lo que es el concepto de capacidad calorífica y para ello lo vamos a determinar basados en dos sustancias que es el agua y el aceite. Vamos a revisar cuál de ellas presenta una capacidad calorífica mucho mayor. La capacidad calorífica se puede definir como la cantidad de energía que absorbe o que emite una sustancia cuando su temperatura cambia en 1 °C. La capacidad calorífica entonces es una relación entre el calor que se emite o que absorbe una sustancia con respecto al cambio de temperatura que éste va a tener. Vamos entonces a hacer la revisión con agua y aceite. Para ello entonces utilizamos el simulador de PET y vamos a hacer entonces las condiciones para ello. Tomamos 2 termómetros para cada uno y vamos a calentarlos bajo las mismas condiciones. Al hacer esto observamos entonces que el aceite presenta un cambio de temperatura mucho más rápido que el agua, lo cual quiere decir que a medida que se le suministra calor, él genera un cambio de temperatura mucho mayor. Teniendo en cuenta que la capacidad calorífica es una relación o una división entre el calor suministrado y el cambio de temperatura, entonces el aceite presentaría una capacidad calorífica mucho menor, mientras que el agua, debido a que su cambio de temperatura no es tan grande, digámoslo así en este caso, comparado con el cambio que generó el aceite, entonces su capacidad calorífica es mayor. Entonces el agua presenta una capacidad calorífica mayor, mientras que el aceite menor debido al cambio de temperatura, bajo las mismas condiciones. Conclusión. Finalmente podemos concluir que la capacidad calorífica se deriva de una relación entre el calor absorbido o liberado y el cambio de la temperatura. También depende de la naturaleza, temperatura, presión y la cantidad de materia de la sustancia en cuestión. Además, constamos con que la capacidad calorífica del agua es bastante alta. Exactamente como se pudo demostrar en el video anterior, se requiere mucho calor para subir su temperatura. Asimismo, esta cumple con la función de regular la temperatura a través de un calor específico necesario. Reflexión. Mediante esta investigación pudimos lograr confirmar la utilidad de la capacidad calorífica del agua, debido a que comprendimos que no solo es un concepto químico y que solo se emplea en ese ámbito, sino que también entendimos que está presente en nuestro día a día, es decir, en la regulación del clima, regulación de la temperatura corporal, entre otros. Gracias por su atención.